El universo no juega a los dados, y cuando decide ponerse de tu lado, no hay santo ni brujo en la tierra que pueda detener el impacto de tu presencia. Tu mera existencia se ha convertido en un auténtico campo de batalla espiritual, donde tu aura es el arma secreta que les cayó de sorpresa y los dejó completamente desarmados. La guerra más cabrona de esta vida no se gana soltando trancazos ni gritando fuerte, sino plantándose con una energía tan perra que, con el simple de una habitación, los demás sientan que ya perdieron la partida. Aunque les duela hasta el orgullo y se muerdan la lengua antes de aceptarlo, tu forma de ser es un desafío directo a todo lo que ellos creían controlar. Ese amor propio que te manejas les funciona como un espejo incómodo que les escupe en la cara todas sus inseguridades. Y tu seguridad es una tormenta de aquellas que les sacude hasta los cimientos más frágiles de su pantomima. Eres el recordatorio viviente y silencioso de todo lo que ellos quisieron ser en la vida. Pero nomás no les alcanzó el cobijo, por eso te admiran a escondidas, te envidian en el más absoluto silencio, y te tienen un miedo tan profundo que jamás van a tener los pantalones de confesarlo en voz alta. Toda esta fuerza que se desborda de tu interior es un poder inquebrantable, del tipo que voltea miradas en automático, que frena las pláticas en seco y que deja a los habladores tropezándose con sus propias palabras cuando te tienen enfrente. ¿A poco de verdad crees que es pura coincidencia que la gente se ponga toda nerviosa y empiece a cantinflear cuando te acercas? ¿O que se te queden viendo más de la cuenta con la mirada clavada, pero al final no se atrevan a decirte ni pío? No te equivoques, eso no es distracción, eso es puro pánico disfrazado de admiración, porque sus propios espíritus están reconociendo que frente a ellos hay alguien que juega en otra liga. Mientras la gran mayoría de la gente pasa por esta vida sin pena ni gloria, como fantasmas que nadie nota, tú cargas con un brillo propio que encandila. Y ojo, que ese brillo no es nada más porque te veas bien o traigas buen porte, que, seamos honestos, la verdad es que también te sobra, sino que se trata de pura energía pura, de un magnetismo natural tan cañón que hace que todos quieran estar cerca de ti, pero al mismo tiempo les da pavor dar el siguiente paso. Es una completa ironía porque mueren por tenerte cerca, pero la verdad es que no te aguantan el paso. Les surge un poquito de tu luz, pero les da pánico que esa misma luz les alumbre los monstruos que esconden en sus sombras. Y vamos a hablar derecho sobre ese amor propio que te cargas, porque ese es el verdadero logro que les da en la torre. Tú no andas mendigando la aprobación de nadie, no estás esperando a que te den el visto bueno para existir, ni andas persiguiendo la atención de la gente como si fueras un perro faldero. Eso los tiene totalmente aterrorizados, porque el mundo les enseñó desde chicos que el amor es algo por lo que se tiene que rogar, que se tiene que corretear, y por lo que se tiene que sufrir para que valga la pena. Pero tú rompiste el molde, y simplemente eres tú. Te amas de una manera tan profunda y tan honesta, que desacomodas por completo a los que no pueden ni verse al espejo por las mañanas, sin sentir vergüenza de su propio reflejo. Así que la próxima vez que veas que la gente se empieza a comportar raro a tu alrededor, ni te sorprendas ni te lo tomes a pecho. Si notas que alguien que se veía muy interesado de repente se echa para atrás sin motivo, o sientes las miradas clavadas en la nuca pero nadie abre la boca para saludarte, ya te la sabes. Te admiran, sí, pero también le sacan al parche a lo que tú representas. Un nivel de autenticidad que ellos jamás van a poder fingir y un poderío que no pueden igualar ni volviendo a nacer. La pura verdad es que tu energía se les quedó grabada en la cabeza y los persigue como fantasma por las noches, dándoles vueltas en la mente mucho tiempo después de que saliste del lugar. Los obligas a cuestionarse su propio valor y les cambias la jugada por completo. Para ellos no eres una persona común y corriente, eres una revelación con patas, una advertencia viviente de que en este mundo hay niveles y que no cualquiera está hecho para aguantar la presión de estar en la cima. Es más, para hablar de compas y sin pelos en la lengua, varios de tus admiradores secretos andan por ahí ensayando las conversaciones en su cabeza, como si estuvieran haciendo casting para una telenovela en horario estelar. Se inventan la frase perfecta, el saludo ideal y la entrada más madura. Pero en el preciso segundo en que te tienen a tiro de piedra, la mente se les pone en blanco y les entra el modo pánico. Terminan diciendo alguna tontería sobre el clima o inventando cualquier pretexto barato. Eso no es cortesía. Es miedo de verse débiles frente a ti. Toda esta situación se vuelve más intensa cuando comprendes a fondo por qué tu energía funciona como un imán tan potente, qué es lo que los hace temblar tanto para no atreverse a dar el paso,
¿Y qué significa todo esto para tu destino de aquí en adelante? Cuando dejas de dudar de tu propia sombra y estás listo para aceptar que tu magnetismo hace que a la gente se le mueva el piso, el universo entero toma nota de que has decidido reclamar lo que te pertenece por derecho divino. Vas sintiendo ese llamado en el pecho, ese tirón en el alma que te obliga a reconocer que cuando el cosmos decide tomar partido y acomodar las cosas a tu favor, no hay poder humano ni fuerza oculta en este mundo que pueda ponerse en tu contra. Ellos pensaron que podían torcer las reglas a su antojo, que podían arreglar el juego para ganar siempre y moverse entre las sombras sin pagar las consecuencias, pero el destino tiene una forma muy particular de cobrar las facturas vencidas. Tú eres esa justicia divina que nunca vieron venir y que ahora los tiene contra las cuerdas sin saber qué hacer. Al principio te tiraron a menos, murmuraron a tus espaldas en cuartos cerrados y se movieron con cautela pensando que sus cochinadas nunca los iban a alcanzar. Pero la memoria del cosmos es eterna, y cuando la balanza se inclina a tu favor, ya no hay rincón donde puedan esconderse, no hay salida de emergencia que los salve y no hay manera de echar marcha atrás al cambio que ya comenzó, porque tú eres ese cambio absoluto. Ellos esperaban ver caer a cualquiera, pero jamás se imaginaron que alguien con tu luz se fuera a levantar con tanta fuerza para reclamar el trono. Y por si fuera poco, resulta que ese dichoso sistema que ellos juraban tener bien manipulado a su favor, terminó doblándose completito ante ti. ¿A poco no es una delicia ver cómo las mismísimas puertas que intentaron cerrarte a piedra y lodo ahora se abren de par en par con tu pura presencia? Es que de verdad, ni en sus peores pesadillas se imaginaron que toda esa gente a la que intentaron echarte en cara o ponerte en contra, terminaría irremediablemente magnetizada hacia ti, totalmente incapaz de resistirse al tremendo empuje que cargas. Y es que vamos a hablar claro sobre esa fuerza que traes contigo, porque no estamos hablando de una simple vibra o de tener buena energía. Lo tuyo ya es un ajuste de cuentas cósmica, es ese tipo de poder que habla por ti mucho antes de que abras la boca, que te va limpiando el terreno de piedras antes de que des el primer paso. Tienes una presencia tan imponente que obligas a los demás a tragarse sus palabras, a recapacitar sus acciones y a toparse de frente con el peso de sus propias carencias. Tu sola existencia ya es un dolor de cabeza y una total disrupción para los que son débiles de espíritu. Unos resentidos lo llamarán mamonería, otros más perceptivos lo llamarán magnetismo o algo que los saque de onda, pero le pongan el nombre que le pongan. El impacto lo sienten hasta la vida. Fíjate en cómo de repente la gente se pone toda rara cuando entras a un lugar, cómo empiezan a tartamudear, se ponen nerviosos o de plano te sacan la vuelta con la mirada. Hay tantos que te admiran en secreto desde lejitos, pero jamás tienen los pantalones para acercarse y platicar bien contigo. Y es hora de quitarse de la cabeza la idea de que eres una persona inaccesible. El asunto aquí es que ellos simplemente no dan el ancho ni están listos para lo que representas, porque tu energía exige una reacción inmediata. Estar cerca de ti es como arrimarse a una fogata en medio del bosque. Unos sienten un calorcito bien a gusto, otros se mueren de miedo de quemarse, y hay quienes experimentan las dos cosas al mismo tiempo. Las personas que están bien conectadas con su propio poder interno te van a reconocer al instante. Se van a sentir atraídas hacia ti no por necesidad o conveniencia, sino por puro reconocimiento de almas, como dos fuerzas de la naturaleza que ya tenían la cita pactada por el destino. En cambio, los inseguros, los débiles, esos que se han pasado la vida entera escondiéndose detrás de apariencias y mentiras, esos infelices no van a saber ni qué hacer contigo. Los pones incómodos, y no porque tú andes buscando pleito o trates de hacerlos menos, sino porque el simple hecho de que respires en la misma habitación expone todo lo que a ellos les hace falta. Te ven y contemplan a alguien que no anda pidiendo permiso para brillar, alguien que no está atrapado en el autosabotaje ni en las dudas, alguien que camina con la seguridad absoluta de saberse elegido. Y eso es verdaderamente terrorífico para la gente que se ha pasado toda su miserable vida esperando a que alguien más los voltee a ver y los escoja. Aquí la realidad es muy simple. Tú no andas persiguiendo a nadie, tú atraes por ley de vida, tú no ruegas, tú decides tus propios términos, tú no te haces chiquito por encajar, al contrario, te expandes, y entre
titubeen antes de hablarte, o cuando saquen el cobre y actúen de forma súper extraña frente a ti. Saben perfectamente qué clase de joya eres, aunque no tengan las palabras correctas para admitirlo. Y muy en el fondo tienen bien claro que contigo jamás se debieron haber metido. Pero eso no es todo, porque resulta que te desean con el alma, pero el miedo que te tienen es muchísimo más ruidoso que sus ganas de acercarse. Un león de verdad no pierde el tiempo cazando ratones, y un rey no anda mendigando súbditos para su reino. Los débiles siempre van a dudar 1000 veces antes de dar un paso hacia el terreno de los poderosos, porque muy en el fondo saben perfectamente que estás en otra liga, muy por encima de su nivel. Se mueren por estar cerca de ti, por sacarte plática, por conectar o de perdida por flotar tantito en tu órbita, pero simplemente no se atreven. Y no es falta de ganas, es que el terror que sienten en el pecho pesa mucho más que cualquier deseo. Son prisioneros de sus propios complejos. Tu sola presencia cambia el aire del lugar, se siente tu vibra mucho antes de que te vean llegar. Esa clase de energía es sumamente rara en estos tiempos, y las cosas valiosas y escasas nunca se tratan a la ligera. Se lo piensan 2 veces porque saben que buscarte no es ningún juego. Acercarse a ti implica quedar completamente al descubierto. Y es que tú no solo ves a la gente, tienes una radiografía de sus intenciones. No solo escuchas palabras vacías, eres capaz de oír lo que esconden debajo de ellas. Y eso es lo más espantoso del mundo para alguien que se ha cobijado toda la vida detrás de máscaras baratas. Por eso prefieren quedarse callados, haciéndose los disimulados en el fondo, admirándote desde la barrera y atrapados en un círculo vicioso de sobrepensar las cosas. ¿Y si digo una burrada? ¿Y si no me pela? ¿Y si me acerco demasiado y se da cuenta de que no valgo la pena? Se van en un remolino de puras inseguridades, haciendo una tormenta en un vaso de agua cuando solo necesitaban dar un paso firme. Mira, grábate esto, tú no eres una persona intimidante, ellos son los que están todos inseguros de lo que son. Tú jamás les dijiste que no servían para nada, ni los miraste para abajo con desprecio, pero el simple hecho de que existas los obliga a cuestionarse a sí mismos, y eso es lo que los paniquea, porque tú no los necesitas para nada. A ti no te hace falta su validación, ni sus aplausos, ni sus palabras bonitas para sentirte seguro de lo que vales. Tú ya sabes perfectamente quién eres, y cuando alguien no tiene los pies bien puestos sobre la tierra ni sabe cuál es su identidad, ese nivel de certeza que tú manejas los hace temblar como gelatina. Asumen que tienes la vida resuelta, que eres de fierro y que nada en este mundo te puede tumbar, sabiendo perfectamente que jamás podrían fingir frente a ti, porque les leerías la cartilla al primer segundo. Podrán hacerse los muy fiesteros o seguros con otros, usar su carisma como disfraz y pretender que no le temen a nada, pero contigo esa fachada no camina. Tú les encueras las ilusiones sin mover un solo dedo, y ellos lo saben de sobra. Por eso se la piensan tanto, por eso desvían la mirada cuando los volteas a ver y prefieren estudiarte como si fueras un bicho raro desde lejos antes que dar la cara. Te quieren en sus vidas, pero no tienen la menor idea de cómo ponerse a tu altura, porque estar cerca de ti significa ser de verdad, quitarse la careta de sabelotodo, tirar los discursos ensayados y dejar de hacer payasadas para intentar apantallar. Significa mostrarse tal cual son, con todas sus miserias, y para la mayoría de la gente, eso es lo más terrorífico que les puedes pedir. Así que prefieren convencerse de que eres inalcanzable, inventándose historias baratas para consolarse, diciéndose que seguro no les vas a hacer caso, o que alguien como tú jamás querría a alguien como ellos, y así se ahorran el golpe del rechazo. Pero la verdad es otra, no le temen al rechazo, le temen a quedar expuestos, porque el rechazo solo significa que lo intentaste y no se dio. Pero quedar expuestos ante tus ojos significa aceptar que nunca tuvieron la oportunidad de engañarte. Y tú no estás aquí para comprar espejitos ni falsedades. Tú ves la verdad de frente o de plano no ves nada. Por eso se quedan en el molde, admirando pero sin arrimarse, porque saben que nunca fueron piezas diseñadas para estar junto a ti. Y es que debes entender que tu amor propio es una auténtica declaración de guerra, y por eso le tienen tanto pavor a las personas que no andan pidiendo permiso para existir. Este mundo cochino fue diseñado precisamente para que pases la vida dudando de tus capacidades, porque saben perfectamente que en el momento en que dejas de buscar la aprobación de los demás, te vuelves inalcanzable y a alguien que no se puede tocar, jamás se le puede controlar. Tu autoestima no es simple vanidad, es puro poder político y espiritual. Es una rebelión total contra un sistema que se hace millonario a costa de las inseguridades de la gente, desde el preciso instante en que decidiste amarte
decidiste que ya eras suficiente por el simple hecho de existir, sin esperar el permiso de nadie. Eso incomoda muchísimo a la gente. No es soberbia de tu parte, es que te convertiste en su espejo. Tu amor propio los obliga a mirar su propio reflejo, y lo que ven no les gusta para nada. Se preguntan que si tú pudiste liberarte y caminar con la frente en alto sin necesitar que nadie te aplauda, entonces ¿qué diablos han estado haciendo ellos con sus vidas todos estos años? Haciéndose chiquitos, agachando la cabeza y moldeándose al gusto de los demás solo para que los acepten en el grupo. Tu sola existencia les está cantando sus verdades. Te ven firme, independiente, y les brinca la duda interna de por qué ellos no pueden hacer lo mismo. ¿A qué les siguen teniendo tanto miedo? ¿O quiénes serían si dejaran de buscar palmadas en la espalda a cada rato? Esas preguntas los ponen de malas y los llenan de una tremenda ansiedad. Casi todos fueron programados para creer que el amor, incluso el propio, hay que ganárselo sudando la gota gorda, que tienen que verse de cierta forma, vestir ciertas marcas o tener cierto estatus para valer algo. Pero tú rompiste ese molde a patadas. No te esperaste a cumplir sus requisitos ni necesitaste la bendición de nadie. Por eso te miran de lejitos, debatiéndose entre admirarte o tenerte miedo, terminando por hacer las dos cosas. Intentan ponerle etiquetas a tu energía para tranquilizarse, diciendo que eres un alzado, que te crees la divina garza o que eres bien sangrón para tratar. Pero vamos a ser honestos, no es que seas difícil de tratar, es que simplemente te niegas rotundamente a rebajar tu nivel y a hacerte el tonto solo para que ellos se sientan cómodos. Tú no juegas en ligas pequeñas, ni te rebajas por nadie, no andas rogando que te elijan porque tú ya te elegiste a ti mismo primero. Y ese concepto de dignidad real es algo completamente en chino para los que nunca han sabido lo que es el verdadero valor propio. Confunden tu amor por ti mismo con una pared de hierro, pero no es una pared, es una línea bien pintada en el suelo. No dice que nadie pueda pasar, lo que dice claramente es que aquí solo entra la gente que es de verdad. Y ahí está toda la diferencia que los hace temblar, porque saben que si pretenden meterse en tu espacio, no van a poder pasar con pantomimas ni falsas confianzas. Ahí adentro no van a poder manipular las cosas a su antojo, porque tu energía tiene la bendita propiedad de sacarlo todo a la luz. Esa luz que irradias no es algo que cualquiera pueda soportar, porque la verdad es que a la gente le asusta lo que no puede controlar ni etiquetar. La sociedad se empeña en meternos a todos en una cajita, queriendo descifrar si eres el serio, el borrachón o el exitoso, pero tú simplemente rompiste el molde. Te ven fuerte pero con un corazón enorme, libre pero súper conectado con lo que te rodea, y esa autenticidad les vuela la cabeza. Es como si fueras un enigma viviente que intentan descifrar a como dé lugar. Se la pasan dándole vueltas a tus palabras, checando tus pasos, tratando de encontrar el truco. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Que no hay ningún truco. Tu magnetismo no es una pose que te pones en la mañana y te quitas en la noche. Es tu esencia pura. Y eso es precisamente lo que los mantiene completamente enganchados, aunque les cueste la vida aceptarlo. Pero claro, cuando la admiración se les empieza a pudrir por dentro, se convierte en esa envidia disfrazada de indiferencia que tanto conocemos. Notas perfectamente cómo te barren con la mirada cuando creen que no los estás viendo. Te critican el outfit, que si hablas de tal forma o que si te crees mucho, pero bien que andan cazando a ver qué detalle tuyo se copia. Es que admitir que te admiran requeriría una dosis de humildad que su ego no está listo para pagar. Para ellos es 1000 veces más fácil decir que eres un pesado o que te comes el mundo a rebanadas, antes que aceptar que les da un pánico terrible no tener esa seguridad que a ti te sobra. En el fondo, sus comentarios mala onda no hablan de ti, hablan de sus propias carencias. Así que ni te desgastes buscando la aprobación de gente que ya sabe perfectamente lo que vales, pero que prefiere morderse la lengua antes que reconocértelo. Al final del día, tu sola presencia funciona como un espejo incómodo que los obliga a ver su propio reflejo, ese que tanto miedo les da afrontar. Cuando entras a un lugar, no necesitas armar un show. El ambiente cambia porque sí, y eso a muchos les genera un cortocircuito tremendo. Al verte tan pleno, tan dueño de tu propia vida, y sin pedirle permiso a nadie para brillar, les recuerdas de golpe todo lo que ellos han dejado a medias, sus sueños arrumbados y todas esas excusas que se inventan a diario para seguir en su zona de confort. Es más cómodo culpar a la mala suerte que aceptar que el único obstáculo para alcanzar su propio poder son ellos mismos. Por eso prefieren observarte desde la barrera, en silencio, porque acercarse a ti implicaría tener que madurar y hacerse cargo de sus vidas. Tú sigue caminando firme,
que mientras ellos se quedan estancados analizando tu brillo, tú ya estás listísimo para lo que sigue. Y precisamente cuando esa pregunta incómoda de por qué yo no he podido empieza a flotar en el aire, es cuando el destino divide los caminos de manera definitiva. Algunos van a tomar ese cuestionamiento como el impulso que necesitaban para despertar y ponerse las pilas de una vez por todas, usando tu historia como un mapa para salir de su propio bache. Pero la gran mayoría va a preferir quedarse resentida, atrapada en su propio laberinto de orgullo, viendo cómo te vuelves completamente inalcanzable para ellos. El poder tan tremendo que tiene el simple hecho de ser tú mismo sin pedir disculpas radica en que no necesitas convencer a nadie ni bajarle 2 rayitas a tu intensidad para que los demás se sientan cómodos. El universo ya acomodó las piezas, y mientras tú sigues creciendo y expandiéndote, ellos se quedan atrás, atrapados en la prisión de su propia indecisión, contemplando el éxito de alguien que tuvo el valor de volar libre. Esta autenticidad actúa como un filtro natural en nuestras vidas, y se pone verdaderamente interesante, porque tu sola presencia se convierte en un juez silencioso que los obliga a ver todas sus propias mentiras. Una vela no necesita andar gritando para que la volteen a ver. La misma oscuridad se da cuenta de que está ahí por puro contraste. En el momento en que tú pones un pie en algún lugar, las apariencias que los demás construyeron con tanto esmero empiezan a agrietarse. Y ojo, que esto pasa sin que abras la boca, simplemente por el hecho de que existes y estás ahí. Ni siquiera tienes que esforzarte. Entras a una habitación y de repente el ambiente cambia por completo. Las pláticas bajan de tono, te lanzan miradas discretas que luego desvían rápido. Y mientras algunos se sienten atraídos por tu vibra, otros se incomodan machín o de plano fingen que ni te vieron. Pero la realidad es que todos sintieron el golpe. Tu energía provoca una reacción en cadena. Piénsalo un segundo. La mayoría de la gente va por el mundo en piloto automático. Bien entumecida. Siguen las mismas rutinas de siempre. Se estancan en la mediocridad y apagan esa voz interna que alguna vez les pidió más de la vida. Se convencen a sí mismos de que estar cómodos ya es ganancia, que no arriesgarse es la decisión madura y que hacerse chiquitos es parte de convertirse en adultos. Pero llegas tú, completito y sin disculpas, y de sopetón los obligas a enfrentar sus propias verdades. Es ahí cuando se empiezan a preguntar en silencio si de verdad se conformaron con muy poco, por qué nunca se aventaron a tomar ese riesgo, o cómo fue que se dejaron atrapados en esa rutina tan gris. Tú jamás les sembraste esas dudas, pero tu sola vibra lo hizo por ti, porque eres la prueba viviente de que siempre hubo opciones, de que se podía ser valiente, romper las reglas del juego y perseguir lo que de verdad les encendía el alma. Y eso cala hondo. Para algunos, ver esto es pura inspiración. Te ven y algo se les despierta adentro. Les regresa el hambre, las ganas de moverse y el recuerdo de quiénes eran antes de que el miedo los congelara. Te conviertes en un reflejo de su verdadero potencial, no de sus fracasos. Y eso los empuja a cambiar su chip, a buscar algo más grande y a desenterrar esa pasión que ya daban por muerta. Pero para otros, verte es una tortura insoportable, porque aceptar que tenían otra opción significa admitir que ellos mismos eligieron el camino equivocado. Y esa es una verdad que casi nadie tiene los pantalones de aceptar. Así que prefieren darte la espalda, te minimizan, se burlan o se inventan el cuento de que tú eres un bicho raro y que tu camino jamás podría ser el de ellos. Les sale muchísimo más barato rechazar tu luz que aceptar que ellos mismos traicionaron la suya. Por eso hay gente que se porta tan rara contigo, que le saca la vuelta a las pláticas profundas, o que siempre intenta buscarle el negrito al arroz a tus éxitos. No tiene nada que ver contigo, es su propio conflicto interno. Tu presencia es un desafío silencioso de que la verdadera plenitud no viene de encajar a la fuerza con los demás, sino de mandar todo a volar y ser libre. Y tú te liberaste, decidiste no conformarte y te reconstruiste desde adentro. Elegiste vivir con todo, sin pedir permiso y siendo fiel a lo que eres. Eso pone a la gente a dudar de todo lo que da por sentado, no porque los obligues, sino porque no lo pueden evitar. Alguien magnético no solo jala miradas, desarma ilusiones. Algunos te lo van a agradecer como un balde de agua fría para despertar, pero otros te van a agarrar un coraje tremendo, porque siempre será más fácil odiar al espejo que confrontar lo que te está mostrando. Pero grábate esto, lo que ellos sientan no es tu bronca. Tu misión en este mundo no es hacer que los demás se sientan cómodos, ni andar bajándole la intensidad a tu linterna para que a los otros no les calen los ojos. No viniste a apagarte para justificar la oscuridad de nadie. Viniste a ser tú, a caminar con tu verdad, le cale a quien le cale.
Los que estén listos para despertar te van a seguir el paso, y los que no, de todos modos nunca estuvieron destinados a caminar a tu lado. Y es que cuando eres una pieza única, es imposible que no se te queden viendo. La gente se la pasa toda la vida cazando modas, intentando mimetizarse con el fondo y siguiendo guiones que otros escribieron, pero de pronto entras tú, bien plantado, sin que nada te mueva y sin imitar a nadie. En ese microsegundo se dan cuenta de que ellos son del montón y tú no. La mayoría ni sabe quién es realmente. Se la viven armando un personaje para encajar en el molde, mendigando validación como si fuera oxígeno. Traen puestas personalidades prestadas, repiten opiniones ajenas y cambian su forma de ser según lo que el mundo espere de ellos. Y entonces apareces tú y rompes el molde. Tú no andas detrás de nadie, simplemente eres. No te andas moldeando para caber en los espacios, sino que llegas y haces que el espacio se acomode a ti. No ruegas que te pelen y, sin embargo, no pueden quitarte los ojos de encima, porque en un mundo que está retacado de copias piratas, tú eres el diseño original. Casi todos buscan la autenticidad, no saben ni qué forma tiene, pero la huelen a kilómetros. Y cuando la tienen enfrente, se quedan hipnotizados. Por eso jalas a la gente sin hacer el menor esfuerzo. Eres una anomalía en su sistema. La gente ya se acostumbró a fingir y a ponerse máscaras según convenga, pero tú no entras en ese juego. Eres real, sin filtros y orgulloso de ser quien eres. Y eso hoy en día es más raro que un político honesto. En un mundo obsesionado con las vidas perfectas de redes sociales y las falsas seguridades, la honestidad está en peligro de extinción. Así que cuando topan con alguien que no quiere impresionar a nadie, que no se dobla ante las expectativas y que no le da miedo ser diferente, lo sienten de inmediato. Les sacude algo adentro, los pone a prueba y los deja al descubierto, porque en el fondo saben que llevan años huyendo de lo que tú abrazaste con orgullo, tu propia identidad. Te admiran, te envidian y no entienden cómo puedes flotar por la vida con tanta libertad, mientras ellos siguen encadenados al qué dirán. Y la clave aquí es que tú no estás intentando llamar la atención a la fuerza, simplemente te niegas a ser alguien que no eres. Tu amor propio no es escandaloso, pero es pesadísimo. No es soberbia, es certeza pura. No exiges atención, pero te quedas con el lugar sin esfuerzo. Y eso es lo que de verdad desquicia a los inseguros. Están impuestos a ver gente que finge tener confianza, pero la tuya es de verdad. Están acostumbrados a los que ruegan por pertenecer, pero tú te perteneces a ti mismo. Cuando alguien se mueve con ese nivel de autoaceptación, se vuelve imposible de ignorar. Es la razón por la que te clavan la mirada pero no te hablan. Te vigilan de lejos, pero no se te acercan. Y se quedan pensando en ti, horas después de que te fuiste. Ser auténtico en una sociedad de plástico es lo más imponente que puedes hacer. Toda esta fuerza nos demuestra que cuando el verdadero poder habla, los débiles lo confunden con intimidación. Un faro no anda pidiendo perdón por brillar demasiado. Se queda firme y derecho mientras los barcos perdidos deciden si usan su luz para guiarse o si se deslumbran. Te van a colgar la etiqueta de que eres intimidante. Van a decir que eres demasiado intenso o que haces que la gente se sienta incómoda. Pero lo que jamás van a reconocer es que eso no es miedo, es un respeto tremendo que su orgullo no les deja decir en voz alta. Al final del día, la gente le teme a lo que no entiende y respeta lo que no puede controlar. Y tú cumples con las dos condiciones. No andas de rogón por atención, ni te haces menos para que otros no se sientan acomplejados. Existes al 100% tal cual eres. Y eso, aquí y en China, es tener poder real. Seguro ya lo has notado. Cómo la gente duda antes de hablarte, cómo les cambia el tono de voz, o cómo se ponen nerviosos cuando te tienen cerca. A lo mejor ni se dan cuenta de que lo hacen, pero su lenguaje corporal los delata por completo. Cuando están frente a ti, sienten una vibra a la que no están acostumbrados. La mayoría prefiere irse con la corriente, agachar la cabeza y aceptar migajas. Pero tú no te dejas, y eso resulta súper incómodo para los que se han pasado la vida entera, convenciéndose de que conformarse es lo normal. Así que, en lugar de aceptar que te admiran, prefieren ponerse una máscara de indiferencia, inventar pretextos o de plano ponerse a la defensiva. Te dicen que eres muy alzado, pero lo que en verdad están pensando es que desearían tener el valor de caminar con la frente tan en alto como tú. Te llaman difícil, pero lo que quieren decir es que no saben cómo lidiar con alguien que no se rebaja para caer bien. Tu presencia los obliga a tomar una decisión. O le echan ganas para alcanzar tu nivel de energía, o se van borrando hacia el fondo. No hay tintas medias con esto. Por eso tantos se lo piensan dos veces
antes de acercársete. Tú no solo entras en un lugar, alteras la temperatura de la habitación. Eres el recordatorio incómodo que no pidieron. La prueba de que ellos también pudieron haber exigido algo mejor de sus vidas, de que pudieron haber sido más y haberse negado a la mediocridad justo como tú lo hiciste. No es que tú los incomodes. Tu sola existencia los hace chocar de frente con las decisiones que tomaron. Y para muchos, ese espejo está muy pesado. Por eso, te van a esquivar la mirada, van a pintar su distancia y van a actuar como si no les importara, pero por dentro sienten el magnetismo. El poder de verdad no necesita andar haciendo ruido, simplemente es. De hecho, seguro ya te diste cuenta de cómo algunos se te ponen al brinco o actúan a la defensiva sin que les hayas hecho nada. Y por si fuera poco, toda esa mala vibra que te avientan no es de a gratis, sino porque sienten que los dejas completamente en evidencia. No necesitas señalar sus complejos para que se retuercen. Ellos solitos lo sienten a flor de piel en cuanto te ven llegar. No hace falta que cuestiones lo que valen. Ellos mismos se encargan de pisotear su autoestima cuando cometen el error de comparar su energía apagada con la tuya. Este es el efecto silencioso y fulminante de alguien que por fin tomó las riendas de su vida y se plantó en su propio poder. Porque cuando aprendes a amarte con todo, cuando marcas límites claros y sin pedirle perdón a nadie, y cuando caminas por el mundo sabiendo perfectamente lo que vales, terminas por desestabilizar por completo a los que todavía mendigan la aprobación de los demás. Aunque se muerdan la lengua y jamás te lo digan en la cara, en el fondo te respetan un buen por eso. Es más, siendo muy honestos, varios de ellos se mueren por ser como tú. Te estudian a detalle, analizan cada uno de tus movimientos, tus palabras y esa forma tan tuya de plantarte ante la vida. Se quedan viendo cómo manejas la presión y cómo te mantienes firme en situaciones donde cualquiera ya se hubiera quebrado en 1000 pedazos. Y lo admitan o no, están tomando notas. Porque tú eres la prueba viviente de que existe otra manera de hacer las cosas. Una forma donde tener confianza no significa ser un alzado, sino conocerse a uno mismo. Donde poner límites no es mala educación, sino puro amor propio. Y donde ser poderoso no implica pisar a los demás, sino estar bien seguro de quién eres. Claro, la gente que no puede con ese paquete va a preferir colgarte la etiqueta de sangrón o intimidante. ¿Por qué lo hacen? Pues porque para ellos siempre va a ser 1000 veces más fácil decir que tú exageras a tener que preguntarse por qué ellos se sienten tan poquita cosa. Pero mira, tú deja que te saquen la vuelta y que se ahoguen en su propia incomodidad. Tú no naciste para hacerte chiquito para que otros no se sientan menos. Y los que de verdad estén listos para crecer te van a ver como lo que eres, no como una amenaza, sino como una auténtica fuente de inspiración. Te van a mirar y van a decir, si ellos pudieron agarrar su poder, yo también puedo. Justo por eso tu presencia es tan necesaria. Tú no solo existes, tú vienes a cambiar las reglas de todo el juego. Y si eso espanta a unos cuantos, pues muy su problema. Bajo esta misma lógica, te has convertido en esa historia inconclusa que simplemente no pueden dejar de leer. El que más grita en la habitación solo busca llamar la atención, pero el que se queda callado es el que verdaderamente manda. Los que enseñan toda la mercancía desde el primer día pasan al olvido en un paraneo, pero los que dosifican lo que muestran para dejar a la gente picada, esos se vuelven leyendas. No te logran descifrar, y justo eso es lo que les cala en el alma. El mundo ya se acostumbró a la gente intensa que se encuera emocionalmente a la primera de cambios. Personas que te avientan su biografía completa en una sola plática, que se justifican antes de que alguien les pregunte algo y que traen tanta hambre de aceptación que saturan cualquier silencio con puras incoherencias. Pero tú eres harina de otro costal. Tú no juegas a eso, y eso los vuelve locos porque tu energía no necesita gritar para hacerse notar. Tu energía susurra. Tú no andas de rogón buscando miradas. Tú dominas el lugar, y no con desespero ni con choros mareadores, sino con algo muchísimo más cabrón, el misterio. Eres como un libro a la mitad, como una página que se quedó a medias, como una película que se va a negros justo antes del final más emocionante, y les revienta no poder entender qué traes entre manos. Se la pasan repitiendo tus palabras en su cabeza, desmenuzando cada sílaba, cada mirada, y hasta el más mínimo cambio en tu tono de voz. Se preguntan si habrás querido decir algo más, si te habrás guardado algún secreto, o si será que se están imaginando cosas por culpa de tus silencios. Analizan, le dan 1000 vueltas al asunto, y siempre se quedan con ganas de más. Porque la verdad al chile es esta: al ser humano le fascina lo que no termina de comprender.
es el espacio perfecto para que crezca la curiosidad. Y esa cosquillita es la que los mantiene bien enganchados. Por eso repasan las pláticas contigo a las 3 de la mañana. Por eso le piensan 2 veces antes de mandarte un mensaje, dudando si escribir de más o mejor guardarse el orgullo. Por eso siempre regresan a ti, aunque ni ellos mismos sepan por qué diablos lo hacen. Y es que cada vez que juran que ya te tienen medido, les muestras otra faceta tuya. Y ojo, no lo haces por jugarles el dedo en la boca ni por hacerte el interesante, sino porque sabes perfectamente lo que vales, y tu valor no es algo que vayas a andar rematando en una mesa para que cualquiera se lo consuma de un jalón. Has dominado el arte de dar el toque exacto para dejar intrigados a todos, pero nunca lo suficiente como para que te conozcan por completo. Por eso, quien te conoce nunca te olvida del todo. Te quedas a vivir en sus mentes, en sus pensamientos y en sus recuerdos, porque para ellos no fuiste una persona más, fuiste toda una experiencia. Y las experiencias como tú no se borran así como así. Ese es el verdadero poder del misterio. No hace desmadre, no persigue a nadie, no anda de mendigo. Simplemente invita, intriga y te atrapa por completo. Y una vez que alguien cae en tu mundo, ya no tiene forma de salirse. Tus victorias son el despertador que a ellos les urge escuchar, aunque muchos prefieran seguir bien dormidos en su mediocridad. La gran diferencia entre tú y esa gente no es la suerte. Vamos a hablar al chile, es el valor. Tú te aventaste el tiro que a ellos les dio pavor intentar, y ahora tu éxito se convirtió en el espejo del que no se pueden esconder por más que quieran. Te ven ir para arriba, ven cómo vas cumpliendo tus metas, cómo te mueves en otro nivel y cómo te estás transformando en esa persona que ellos siempre dijeron que serían algún día. Y eso, de verdad, los está carcomiendo por dentro, porque tus logros no hablan solo de ti, hablan directamente de ellos, los obligan a toparse con una verdad bien dura. Ellos también podrían estar rifándose así, pero simplemente decidieron cruzarse de brazos. Tú no te sentaste a esperar el momento perfecto, ni anduviste pidiendo permiso, ni te la pasaste años con el cuento de a ver si el próximo año o empiezo cuando las cosas se calmen. No, tú te paraste, fuiste por lo tuyo y lo hiciste realidad. Hiciste justo lo que ellos juraban y perjuraban que ya iban a hacer. Y ahora tus triunfos cachetean directamente a todas sus excusas. Cada paso que das hacia adelante deja bien claro que su estancamiento no es por culpa de la mala suerte ni de las circunstancias, sino porque prefirieron la comodidad antes que el esfuerzo. Y seamos honestos, darse cuenta de eso cala en el orgullo. Siempre va a ser más fácil aplaudirte de lejitos que aceptar el hecho de que pudieron haber estado corriendo al lado tuyo. Por eso hay gente que te va a celebrar en público, pero te va a tirar hate en privado. Te van a soltar un qué onda. Estoy bien orgulloso de ti con una sonrisa bien fingida, pero por dentro van a estar arrastrando todas sus inseguridades, porque tus aciertos hacen que les duelan más sus propios fracasos. Y ni te sorprendas si al rato empiezan a buscar cómo demeritarte con comentarios tipo: ah, la tuvo más fácil que yo. Si yo tuviera esas oportunidades estaría igual o mejor, o es que tuvo suerte. Por favor, la suerte no tuvo nada que ver en esto. Tú le chingaste, tú hiciste los sacrificios. Tú te aventaste el tiro contra las dudas, los baches y esas noches eternas donde sentías que no avanzabas ni un centímetro. Tú te ganaste esto a pulso y en el fondo ellos lo saben perfectamente. El problema es que aceptarlo significaría admitir que ellos podrían estar haciendo más. Que su falta de progreso no es por los obstáculos del camino, sino por las decisiones que toman a diario. Hay gente que en realidad no quiere triunfar. Solo les gusta hacerse la ilusión de que habrían podido lograrlo si la vida hubiera sido más justa, si tuvieran más tiempo o si alguien les hubiera echado la mano. Se aferran a esos pretextos como si fueran salvavidas porque la verdad pesa demasiado, pero tú eres la prueba viviente de esa verdad. Tu sola existencia demuestra que lo que ellos llaman imposible es más que posible, que sus sueños no están muy lejos. Lo que pasa es que les falta meterle ganas, y esa es la parte que los incomoda, porque cuando te miran, no solo ven lo que has construido, ven todo el tiempo que ellos han desperdiciado. Y lo mejor de todo es que tú no tienes que decir ni una sola palabra. Jamás les dijiste flojos ni les restregaste tu éxito en la cara, pero tu sola presencia los deja al descubierto. El simple hecho de que entres a un lugar con seguridad, exitoso y libre, ya es suficiente para ponerlos de nervios. Porque si tú pudiste hacerlo, entonces ¿cuál es la excusa de ellos? Hay personas que ven tus logros y piensan: si ellos pudieron, yo también. Esa gente se motiva con tus éxitos, estudia tu mentalidad, toma nota y empieza a meterle presión a sus propias vidas.
aquellos que ven tu éxito y se sienten expuestos. En lugar de usar tus triunfos como gasolina para salir adelante, dejan que les gane la amargura. No se inspiran, se llenan de envidia y resentimiento. Por eso varios de tus más grandes admiradores se la pasan calladitos. Te están observando y estudiando en silencio, atrapados entre la admiración y el miedo que les provocas. Te ven demostrando que sí se puede, y en el fondo saben que ya no tienen pretextos reales para seguir estancados en el mismo lugar. Por eso cambian su actitud cuando están cerca de ti. Algunos van a preferir alejarse porque cada plática contigo se siente como un recordatorio doloroso de todo lo que ellos no están haciendo. Otros te van a soltar comentarios pasivo-agresivos, intentando bajarte a su nivel para no tener que aceptar que ya los superaste por completo. Y no faltará el que se te quiera pegar como muégano con la esperanza de que se le pegue algo de tu éxito sin mover un solo dedo. Al final del día, tu éxito es un espejo. Algunos se van a ver en él y van a descubrir todo su potencial, pero otros solo van a ver todo lo que decidieron evadir. Y la verdad más dolorosa de todas es que hay gente que prefiere romper el espejo antes que ver su propio reflejo. Pero adivina qué, ese no es tu problema. A ti no te mandaron a este mundo a apagar tu luz para que otros se sientan cómodos en su oscuridad. Tú no naciste para hacerte chiquito y caber en lugares que ya te quedan cortos. Tú no le metiste tantas ganas al trabajo solo para fingir que tuviste suerte y evitar que otros se sientan mal por su propia flojera. Así que deja que miren, dejen que sientan lo que tengan que sentir y que se agarren a tiros con sus propios pensamientos, mientras tú sigues caminando con paso firme hacia adelante, porque al final del camino, sus excusas baratas no te van a frenar. Toda esta travesía nos deja una verdad tan clara y poderosa que se siente directo en el pecho. Una lección que transforma por completo la forma en que decidimos caminar por el mundo. La neta es que nos criaron con la falsa idea de que para valer la pena hay que pedir permiso, que el amor es una especie de trofeo que se gana jugando bajo las reglas de los demás, o que la aprobación de alguien más es el sello definitivo que nos dice quiénes somos. Pasamos años creyendo que la felicidad se mendiga o que nos hacen falta 1000 pedazos externos para estar completos. Pero entonces llegas tú, rompiendo el molde, plantándote firme con toda tu esencia, demostrando que la plenitud no se busca afuera, sino que se construye desde las entrañas. Te diste cuenta de que el amor propio no es una meta a la que se llega después de convencer a medio mundo, sino el punto de partida de absolutamente todo. Al entender esto te convertiste en una fuerza imparable, en alguien que ya no se dobla ante las expectativas de una sociedad acostumbrada a vivir de las apariencias y del qué dirán. Por eso, cuando la gente te ve así, tan entero, tan lleno de ti, y sin la más mínima necesidad de andar persiguiendo migajas de atención, todo su sistema se sacude por completo. Tu seguridad les resulta sumamente desconcertante, casi milagrosa, porque les demuestra en su propia cara que toda la vida les han estado vendiendo una mentira. La mayoría de las personas caminan por ahí sintiendo un hueco enorme en el alma, buscando desesperadamente que alguien más los llene, amoldándose como plastilina para encajar en lugares donde ni siquiera caben y aceptando cualquier muestra de afecto a medias por puro miedo a la soledad. Pero tú ya no juegas a eso. Tú ya no te achicas para que otros no se sientan incómodos con tu tamaño, ni mendigas un espacio en la vida de nadie. Te convertiste en el amor que tanto necesitabas. Y esa madurez espiritual genera una admiración profunda en quienes te rodean, pero al mismo tiempo les despierta un temor tremendo, porque los obliga a cuestionarse sus propias carencias. Si tú puedes ser feliz y brillar con luz propia, sin pedirle permiso a nadie, entonces ellos tienen que aceptar el peso de haber desperdiciado tanto tiempo buscando la validación en los ojos equivocados. Es bien canijo asimilar esa realidad, y por eso tu sola presencia resulta tan disruptiva. Aquellos que ya están listos para despertar, que llevan tiempo buscando una verdad más profunda pero no sabían por dónde empezar, van a ver en ti un faro de esperanza, una prueba viviente de que es posible romper las cadenas y empezar a vivir en libertad. Se van a inspirar con tu energía y van a querer alinearse con esa misma vibración de autenticidad. Sin embargo, los que todavía están aferrados a sus máscaras, los que construyeron toda su identidad basándose en el aplauso ajeno y en el estatus social, se van a sentir profundamente amenazados por todos. No te lo van a decir de frente, por supuesto, pero vas a notar esa incomodidad silenciosa, ese intento constante de hacer menos tus logros, de etiquetarte como alguien demasiado independiente, inalcanzable o de plano soberbio. No te lo tomes como algo personal, porque en realidad no están reaccionando contra ti, sino contra el reflejo
reflejo de sus propias inseguridades que ven proyectado en tu plenitud. Tu entereza les recuerda su propia fragilidad, y eso es algo que no cualquiera tiene el valor de sostener. En este mundo lleno de imitaciones y de personajes ensayados para las redes sociales, el que decide quitarse la máscara y caminar con el corazón expuesto, se vuelve la persona más peligrosa y magnética de todas. La gente usa caretas por puro miedo a ser rechazada, a ser juzgada, o a descubrir que detrás del acto no hay nada sólido. Pero cuando tú decides mostrarte tal cual eres, sin filtros, con tus grietas y tus fortalezas, provocas que todo el teatro de los demás empiece a tambalearse. Tu autenticidad no es un truco para llamar la atención, es tu verdadero poder. Así que no cargues con culpas que no te corresponden ni intentes diluir tu esencia para que quepas en los espacios mediocres de quienes prefieren vivir una mentira cómoda antes que una verdad transformadora. Tu único propósito aquí es seguir expandiéndote, seguir siendo fiel a tu intuición y recordar que eres más que suficiente tal y como estás hoy. Deja que cada quien resuelva sus propios demonios a la distancia, mientras tú sigues construyendo una vida inquebrantable basada en la honestidad y la paz mental. Si estas palabras resonaron en lo más profundo de tu ser, si sentiste ese empujón de energía en el pecho que te recuerda la inmensa fuerza que tienes guardada, no te vayas a guardar esa vibración solo para ti. Échanos la mano dejando un buen me gusta para que el algoritmo comparta este mensaje con más personas que necesitan despertar. Y únete de una vez a este espacio si quieres seguir formando parte de esta gran familia que busca evolucionar todos los días. Me interesa muchísimo saber qué pasa por tu mente. Así que bájate un momento a la sección de comentarios y escribe el número 77. Ponlo con toda la fe del mundo como un decreto poderoso para reclamar tu soberanía, tu estabilidad y todo el éxito que te pertenece por derecho divino. No te quedes de brazos cruzados y comparte esto con ese amigo, con ese familiar o con ese otro elegido que sabes perfectamente que está pasando por un momento de duda, porque cuando nos unimos y jalamos parejo en la misma dirección, el universo entero se mueve muchísimo más rápido para abrirnos los caminos. Tu transformación ya nadie la frena. Tu éxito apenas va comenzando y tu ascenso es absolutamente inevitable. Mantén la frente en alto, confía en tu proceso y sigue demostrando de qué estás hecho.